Hemos venido meditando en esta epístola de Santiago, amén, y vamos apenas en el capítulo 2, a partir del capítulo 3, que estaremos tocando la próxima semana. Si usted lee ahí en su Biblia, en el capítulo 3 nos habla de la lengua, y fíjese que del verso 1 del capítulo 3 hasta el verso 12, vamos a hablar de los pecados de la lengua. Pero eso va a ser para la próxima semana, así es que por favor estén bien alertas, porque nos vamos a llevar algunos domingos tocando capítulo 3 de Santiago. Pero el día de hoy terminamos el capítulo 2. En el tema anterior, el domingo pasado, hermanos, nosotros tratamos el tema de cómo Dios prueba la fe por nuestra actitud y nuestras acciones respecto a las personas, y estos versos que acabamos de leer va de la mano también con esos mismos versos, y veíamos nosotros que la semana pasada que a veces hacemos discriminación, no solo en cuestiones raciales, sino también en cuestiones religiosas. Al no hablarle a la gente de Jesucristo, nosotros estamos haciendo discriminación, porque al tener esa actitud pensamos que los demás no merecen la misericordia de Dios. Pero el día de hoy vamos a hablar, hermanos, venimos hablando de la fe, y el día de hoy hablaremos de esa fe que es probada, pero ahora por las obras. Y yo espero que usted no vaya a malinterpretar. Alguna vez ya hablamos nosotros de esto, nada más es un recordatorio, porque de cuando en cuando nos hace falta recordar la palabra del Señor. A partir del verso 14, hermanos, hasta el 26, Santiago muestra que Dios prueba nuestra fe a través de las buenas obras. Hay quienes dicen, hermanos, que algunos teólogos por ahí dicen que Santiago es una contradicción a Pablo, porque Pablo nos habla que nosotros no necesitamos añadirle obras para ser salvos. Yo no le voy a hablar de una fe salvadora, no. Y muchos dicen que hay una contradicción aquí, sin embargo no es así. Porque por ejemplo el apóstol Pablo nos dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dicen amén, y hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Ahora fíjese muy bien, usted me entiende a la perfección, hermano, esto que le estoy mencionando. Nosotros para ser salvos no necesitamos hacer obras para salvarnos, únicamente debemos creer en Cristo Jesús, y esa fe es la que nos lleva a la salvación, válgame la redundancia, en Cristo Jesús. Amén. Pablo también dijo que una persona no es salvo por las obras o acciones de la ley. Él dijo en Romanos: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús. Nada más le estoy dando este contexto para poder entrar a la palabra del Señor en esta tarde. En aquellos días, hermanos, que están predicando Pablo y los discípulos que se enfrentaban a las diferentes iglesias, había quienes decían, hermano, que tenían que realizar las obras de la ley para ser salvos. Sin embargo, por eso Pablo escribe y dice: no, ya no debemos añadirle nada a la gracia, porque por medio de la fe nosotros podemos ser salvos. Ahora fíjese muy bien, Santiago nos habla de la siguiente manera: las obras, ahora nuestra fe es probada por medio de las obras buenas. Pero yo no quiero que usted malinterprete que haciendo buenas obras yo me voy a salvar. No, nosotros ya somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya son salvos? Gloria a Dios. Pero lo que habla Santiago es que a esa fe debemos añadirle buenas obras. Nuestra fe se debe notar no solo con decir yo soy cristiano. La fe, ¿qué es la fe? Hebreos nos dice que es la certeza
Y la convicción, esa es fe. Y vamos a los diferentes tipos de fe, pero la fe en Jesucristo que me lleva a ser salvo, hermano, tiene que demostrar, tiene que tener evidencias de que nosotros ya tenemos ese tipo de fe. La Biblia nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Número 1, nosotros ya somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe, hermano, Santiago no está hablando de las obras de la ley, no. Él simplemente dice que la fe que salva a la persona va a producir buenas obras. Y a esto se le llama las obras de la fe. Le vuelvo a repetir esto. Santiago, hermano, él nos está diciendo que la fe que nos salva a nosotros, la fe en Cristo Jesús, hermano, esa fe va a producir buenas obras. Y vamos a ver cómo es que nosotros, al decir somos cristianos, vamos a hacernos esta pregunta: ¿seré cristiano o no seré cristiano? Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Amén. Lo que está hablando Santiago es que muchos tienen una fe profesante, es decir, yo profeso una fe. En el mundo hay mucha gente que profesa fe. Fe, no sé en quién, pero profesa una fe. Pero cuando alguien profesa una fe, pero no hay cambios de vida, esa fe es una fe fingida, por lo menos en Cristo Jesús, porque la fe en Cristo Jesús sí produce cambios internos en nuestra vida. Por eso mi fe, si tú tienes fe en Jesucristo, debe mostrar algunas evidencias, ¿sí? No nada más es decir yo soy cristiano. No, hermano. Creemos que un peligro que enfrentamos todos los cristianos, predicadores, evangelistas, ministros, es que a nosotros nos gusta ver, escuchar que la gente acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y el decir confiesa que Jesucristo es tu Señor, es más, pasan al altar y uno los guía en una oración y dicen es que yo ya hice mi profesión de fe. Pero eso no es garantía. ¿Por qué? Las campañas evangelísticas, mucha gente pasa y acepta a Cristo y hace una oración repetitiva. Sin embargo, no hay cambios de vida. Esa no es una verdadera fe. Es a lo que Santiago se refiere. Fíjese que me encontré una ilustración un poquito fuerte donde dice que una ocasión el enemigo de nuestras vidas hizo una reunión, el diablo y sus achichincles hizo una reunión de trabajo para, pues, qué hacer con los seres humanos para que no creyeran que Dios existía. Y por ahí, bueno, esta es una ilustración, usted créasela, teniendo en cuenta que ellos mismos, como dice Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan. Pero su tarea de ellos era infundir en la humanidad la duda de creer en Dios. Y uno de ellos sugiere que le dijeran a la gente que Jesucristo en realidad nunca existió, que fue ficción, que fue un mito. Y por ahí pues hay muchas filosofías, ¿no?, que manejan que Jesucristo simplemente fue un mito. Si usted alguna vez tiene alguna duda existencial acerca de Jesucristo, yo le voy a recomendar el libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Está por aquí así de grueso y está genial. ¿Ven? Alguna vez alguien reprobó conmigo en primer año y le dejé que comprara ese libro y que hiciera un estudio en relación a ese. Amén. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque ahí, si tú tienes dudas, ahí te vas a dar cuenta a la luz de la palabra, claro, que esto no es un mito. Sin embargo, uno de ellos sugiere esto. Había otro
que él dijo que convencieran a los hombres de que la muerte era el final de todas las cosas y que no les importará la vida porque no hay un más allá ni un más acá, no hay vida eterna. Finalmente, uno que era un poquillo más listo, más inteligente, él sugiere lo siguiente y dice: yo sugiero que todas las personas que sí se les haga creer que hay un Dios y que hubo un Jesucristo, es más, que creyeran en Él como su único y suficiente Salvador, pero que profesaran una fe, pero que siguieran viviendo su vida como siempre la habían vivido. Y esto fue lo que más les agradó a ellos y dijeron: perfecto, trabajaremos en esto. Sí, que crean que hay un Jesucristo, sí, que crean que hay un Dios, sí, que crean que hay una vida eterna, sí, que crean en Él. Es más, que profesen tener fe en Jesucristo, pero que no cambien de forma de vida. Lamentablemente, esta estrategia del enemigo, hermano, sigue actuando hoy en día en las iglesias. Muchos decimos que somos, pero no somos. Muchos decimos que tenemos fe, pero nuestras obras no muestran evidencia de una fe en Jesucristo. ¿Qué le estoy tratando de decir, hermano? Que la primera evidencia de mi fe en Jesucristo debe ser mi cambio de vida. Amén. La fe y la acción van en armonía para mostrar cambios de vida. Le vuelvo a repetir: la fe y la acción van en armonía para mostrar cambios de vida. Así como Pablo y Santiago, hermanos, sus libros los hicieron en armonía, sin tomarse en cuenta el uno al otro. Hermano, nosotros, al decir que yo tengo fe en Jesucristo que me salvó, yo debo mostrar evidencias. Debe haber un cambio de vida. Hermano, hay mucho que hay que hacer respecto a esto. ¿Por qué? El apóstol Pablo escribe: el que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Tú tienes fe en Jesucristo, amén. Ahora participa de las buenas obras. En otras palabras, nuestras buenas obras deben ser el resultado de mi fe en Cristo Jesús. Amén. Santiago habla de las obras. Él se está refiriendo a las obras de la fe, no a las obras de la ley. Pablo también escribe algo más en relación a las obras, y él dijo: hermanos, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante la fe, y esa fe nos va a llevar a producir buenas obras. Por lo tanto, este tipo de fe, hermano, está viva en nosotros, porque Santiago nos habla de dos tipos de fe: una fe viva y una fe muerta. Amén. La fe profesante es una fe muerta. ¿Por qué, hermano? En la actualidad hay muchos que profesan ser cristianos. Yo tengo fe en Jesucristo. Es más, hay muchos miembros de la iglesia, se parecen a los cristianos, pero ¿qué cree? No han cambiado de forma de vida. Esa fe es una fe muerta. No podemos nosotros, hermano, caminar de aquí para allá haciendo lo que nosotros querramos en nuestra forma de vivir y decir que somos cristianos. Yo recuerdo una ocasión que prediqué de algunos pecadillos en la iglesia, y alguna gente se molestó cuando yo les decía, hermano, a través de la palabra, que la unión libre es pecado. Pero si soy salvo, pues muestra evidencias que has cambiado de forma de vida. Yo recuerdo muy bien esa predicación, que se enojaron. Mi fe en Jesucristo sí se debe mostrar al mundo, y no solo al mundo, en mi familia. ¿Cuántos son cristianos?
Vamos a ver si es cierto. En una ocasión una joven le pregunta a su maestra de escuela dominical: ¿cómo puedo yo ser cristiana? Me gusta el ambiente de aquí, está bien chévere. Y más el de los jóvenes, ¿no? El chacoteo y demás. Pero, o sea, yo sí quiero ser cristiana, pero también quiero lo del mundial. ¿Cómo le podemos hacer? Amén. La Biblia dice, hermano, que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, nuestra mente, nuestro corazón está y nuestra mirada puesta en todo lo espiritual. Quiere decir que esta joven no había nacido de nuevo. Tú no puedes profesar una fe en Cristo Jesús y seguir viviendo tu vida loca. Esa es una fe muerta. Y Dios nos ha venido hablando sobre este alineamiento. Amén. Sí necesitamos mostrar cambios, hermanos. Amén. Pablo nos dice que al ser nosotros habitados por el Espíritu Santo de Dios, hermano, podemos producir buenos frutos, buenas obras. Si no es así, quiere decir que algo anda mal. Un cristiano no debe actuar como a él le plazca, sino que debemos vivir como al Señor le agrada. Amén. ¿Cuántos jóvenes cristianos hay el día de hoy en medio de nosotros? ¿Cuántos hijos de familia hay que son cristianos? Sin embargo, amados hermanos, no hay evidencias de un verdadero cristiano. ¿Cuántos son bien rebeldes a sus padres? ¿Cuántos ejercen un ministerio dentro de la iglesia y siguen haciendo? Discúlpenme, por favor, pero lo que les place. ¿Esa será una fe genuina? Hoy en día todavía no cumplen los 18 años, la mayoría de edad, y el jovencito hace lo que quiere y profesan ser cristianos. Esa es una fe muerta, porque la Biblia nos dice que los hijos deben ser obedientes a sus padres. Lamentablemente, el sistema de este mundo se ha metido en nuestros hogares cristianos. Muchas veces los hijos parecen los padres de sus padres. ¿Me doy a entender? El papá dice algo y el hijo dice no, así no. Fíjese que hace un tiempo estaba leyendo por ahí un libro de cómo es la educación de los judíos, pero me llamó la atención de una persona mayor de edad y traigo a la memoria esto. Ellos están enseñados de la siguiente manera: cuando una persona mayor dice ya se nos hizo tarde, el joven judío dice así es, ya es tarde. ¿Cómo nos dicen nuestros hijos? Y decía esa ilustración, a veces el adulto mayor dice ya es tarde y el hijo dice no, no es tan tarde. El de más o menos. Pero el que todavía está en un nivel más bajo dice no exageres, estamos a tiempo de llegar. Entre los judíos eso no es. Cuando una persona adulta dice algo, lo único que el hijo o quien lo esté escuchando afirma lo que esa persona está diciendo. Yo decía, santo Dios, ¿cuánta educación nos hace falta a nosotros? ¿Verdad que sí? La mamá dice esto, no, yo creo que las cosas son así. Contreras, todo contradecimos. Hermanos, mi fe en Jesucristo sí debe mostrar cambios en mi forma de vida.
¿Quién es la autoridad en tu hogar? Cristo Jesús, aleluya. No va a decir como aquella, ¿no? ¿Quién manda en tu casa? Cristo. ¿Cuántos años tienes de casada? Vivo en unión libre. Nunca se nos va a olvidar. Jamás se nos va a olvidar eso que pasó. Ajá. Un cristiano que profesa su fe en Jesucristo debe vivir conforme Él manda, hermanos. La fe muestra evidencias genuinas. Vamos a ver, hermanos, en los siguientes versos. 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe muestra evidencias genuinas. La fe que salva puede ser reconocida e identificada por estas señales que está diciendo Santiago, hermanos. Él nos deja una ilustración práctica. Nos habla de este ejemplo. Yo puedo ser bien cristiano, pero bien mezquino. Dice Santiago, si un hermano viene a ti, o una hermana, y no tienen ropa, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, van contigo, y lo típico que le decimos nosotros, vayan en paz, caliéntense y sáciense. Pues si tuvieran, no te visitarían. Es así como decirle, ay hermano, hermana, pues qué triste, qué lamentable tu situación. Vamos a orar y que Dios te provea bendición. Vete porque hace tanto frío y cúbrete. Tómate una sopa calientita para que se te caliente tu pancita. ¿Me doy a entender? Tiene que haber una vocación, hermano, y una compasión de la piedad que nosotros decimos tener. Si usted le dice a esa persona, voy a orar por ti, pues sí le va a servir, pero si Dios te lo mandó, es porque el que debe suplir la necesidad en ese momento eres tú. Yo sé que meternos nosotros, y la palabra meterse hasta ese punto, hasta la cocina de nuestros hogares, yo sé que no a todos les agrada, pero si tú dices ser cristiano, tú tienes que tener buenas obras. Levanten la mano, ¿quién tiene más de 2 pares de zapatos aquí? Los demás no, pobrecitos, hermana. ¿Ya vieron quién no levantó la mano? Al final, a los que no levantaron la mano, por favor acérquense y digan, hermano, a mí me sobra un par, te lo doy. ¿Cuántos tienen más de 4 camisas? Camisas, los hombres, pues. Los hombres. Más las hermanas, más de 4 vestidos. Las hermanas pecan. Acá hay una hermana que no levantó la mano, por favor, al final acérquense con ella para que le regalen un vestidito. Y su hija vende. ¿Cómo está eso? Hermanos, tenemos gente con necesidad. Y yo le digo algo, si usted va a regalar algo, que sea bueno, por el amor de Dios. Cuando usted vaya a dar algo para potrero, no me mande la basura de su casa. Es tan desagradable, tan horrible estar escogiendo ropa maloliente para los de potrero. Híjole, hermano, vamos a cerrar con una cita. ¿Qué tipo de fe tendrá esa gente? ¿Qué tipo de fe será? Muerta, porque apesta, ¿verdad? Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame pues tu fe sin tus obras. Hermano, ¿ustedes creen que la gente va a creer en el Jesucristo que nosotros les hablamos si somos tan mezquinos?
esto ya lo predicamos alguna vez. Estamos en la fe que muestra evidencias genuinas. Amén. Señor Jesús nos coloca ante la necesidad como hijos de Dios para que proveamos al que necesita. Amén. La fe salvadora produce algo en nuestras vidas y nosotros podemos identificarla. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, verso 31, el Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Hermanos, a veces en la misma familia, de verdad, hermano, Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Y a veces lo único que queremos con la familia es darles a conocer nuestra necesidad para que nos ayuden a orar. Pero a veces hasta uno lo piensa, porque han de pensar que uno les va a ir a pedir. Y más si a usted lo ven necesitado, déjeme decirle eso. Cuando usted lo ven bien necesitado, y si usted va a decir, ahí viene, ¿qué me irá a pedir? Eso le queda a la gente de allá afuera, pero no a un cristiano. En esto van a saber la gente que son mis discípulos, que son mis hijos, cuando muestren el amor unos a otros. Pablo también nos dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, pues el que ama a su hermano ha cumplido la ley. Nosotros tenemos una ley, la ley de Cristo Jesús en nuestro corazón. A veces nos conmueve, hermanos, enterarnos que alguien tiene necesidad, ¿sí o no? Y a veces queremos apoyar a los grandes misioneros, pero cuando aquí tenemos una necesidad bien grande, ¿verdad que sí? Yo le hablaba hace la semana de el misionero que vino que el martes, ¿no? El martes, que estaban cocinando mis hermanas, la hermana Caro, ella cocinó y se fue. Y dije, lo que se perdió la hermana. Ya cuando salía, no estaba. Ese señor venía de Puerto Rico. Y yo no sé ni por qué, no lo sé. Vinieron a verme. Es del póster que está ahí atrás. Pero el hermano empezó cuando empezamos a platicar, el hermano empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, el misionero, porque se enteró que las hermanas estaban cocinando para los niños pobres. Y vaya que sí están pobres. Esta nueva generación de niños están muy necesitados. Y empezó a llorar y a llorar. Y hermanos, hoy veía lo que está haciendo ya su iglesia de Puerto Rico, porque él se hospedó ahí en Reforma, y él veía a toda la gente que se duerme en las calles. La fe nos tiene que llevar a la acción. No basta con conmoverme. Y hoy en día ya están repartiendo cobijas a toda esa gente del centro. O sea, ni 8 días, hermano. Y me decía, ¿y qué más? No, pues ya les hablé de los chiquillos de Potrero. Y siguió llorando. Dije, ay, no, bueno, el hermano, ¿no? Pero fue algo hermoso, hermanos, porque nosotros no lo conocíamos. Y él quedó que la próxima vez que venga a México quiere que lo llevemos a Potrero. Y hubo una identificación muy bonita ahí, porque así identificó por qué nosotros estamos aquí como Sinaí. Y más lloró, porque a él le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo. Y por lo mismo, pues ya lloramos los dos. Mi fe, hermano, me tiene que llevar a accionar. No solo me voy a conmover, no solo voy a ver la necesidad, no solo me voy a conmover al decir, ay, qué pobrecitos los niños de Potrero o los niños de Sinaí. No, debemos apoyar, hermano, y cubrir las necesidades en la medida de nuestras
posibilidades. Amén. Porque dice la Biblia, porque la fe si no tiene obras está completamente muerta. Pero alguno va a decir, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí destacamos siempre la palabra fe. Si no tiene obras, mi fe está completamente muerta. Estamos hablando del fruto de la fe, hermanos. Pablo nos habla, hermano, y nos hace ver que, hermano, esa fe que nos salva es la raíz de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque número uno, yo tengo que cambiar de forma de vivir. Si yo sigo viviendo como yo quiera, yo dudo que usted haya nacido de nuevo, amado hermano. Sí tenemos que cambiar, sí debemos de cambiar para bien nosotros mismos, pero también debemos producir buenas obras. Me debe llevar a la acción el ser cristiano. Hermanos que nos ven, ¿cuántas veces Dios ha tocado su corazón para bendecir a alguien de Sinaí? Y sin embargo, o a los niños de Potrero. Bueno, ahí le va, más allá. Cuando manden una bendición para los niños de Potrero de Sinaí, hermano, dejemos correr la bendición. No seamos como los hijos de Elí. ¿Verdad que sí? Y luego le preguntan a uno, ¿te llegó para cuándo? Esa fe huele feo. Tú no puedes decir yo soy cristiano y te quedas con lo que no te corresponde. ¿Verdad que sí? Qué feos somos, ¿verdad que sí, hermanos? Digo, ay, Dios ven. Y Caro dice, sí, amén, amén. Sí, somos bien feos. No por nada el Señor dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí va a llevar mucho fruto. Pero mi fe tiene que producir frutos. Mi fe tiene que producir algo. Dice algunos versos, el verso 19, ¿tú crees en Dios? ¿Que Dios es uno? ¿Ustedes creen en Dios, hermanos? ¿Hacen bien? Pero dice Santiago, también los demonios creen. O sea, el creer en Jesucristo ya me va a salvar. Los demonios creen y nos la ganan. Ellos hasta tiemblan. ¿Y usted? Cuando le decimos a alguien, yo espero que no se manifieste nada, pero cuando se le dice a alguien así, en el nombre de Jesús de Nazaret, y se pone, no me corras, por favor, no me corras. Vete, te van a dar la paliza. No me corras porque me va a ir mal. Tiemblan al oír el nombre de Jesús. Ellos creen en Jesús. Por eso Santiago dice, ¿tú crees en que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen, pero no por eso son salvos. Yo creo en Jesucristo, pues muéstrame tus obras. Le reitero una y otra vez, muestre que usted ha cambiado. Dejemos las cosas del mundo. Y después, las evidencias. Amén. La fe en acción como evidencia de nuestra relación con Dios. También, hermano. Le vuelvo a repetir este punto. La fe en acción como evidencia de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Yo creo, pero obedezco. Yo creo y actúo. Yo creo, pero el creer me va a llevar a la obediencia. A continuación, Santiago nos presenta dos ilustraciones que son muy buenas para poder cerrar esto. Dice la Biblia, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ya se lo dije, si usted y yo no presentamos cambio de vida, por más que tú digas yo soy cristiano, es más, puedes hablar en lenguas, puedes profetizar, eres el diácono de tu iglesia, eres el pastor de tu iglesia, pero si no tienes fe, me voy a regresar tantito. En el hogar, si no mostramos un arrepentimiento, mi fe es muerta.
Sí debe haber un cambio. Las esposas debemos mostrar cambios. Los esposos deben mostrar cambios. Los hijos deben mostrar cambios. Porque aquí todos somos bien aleluya, ¿verdad que sí? Dígame gloria a Dios. Pero eres rebelde en tu casa, haces lo que quieres, llegas a la hora que quieres, eres bien respondón y todavía te le pones a la mamá o al papá y dice, ¿qué? Yo estoy aprendiendo, yo sé más que tú. Dios nos dio dos manos, ¿verdad que sí? Dos, y me hormiguean, ¿verdad? Pero ¿cómo le voy a dar a mi querubín protector? Le va a hacer una revuelta en su hogar, así como aquel en el cielo. Yo ahí nomás se lo dejo. Ustedes pueden ser excelentes músicos, pero si son unos rebeldes en su casa, su fe está muerta. Ustedes pueden cantar precioso, pero si son rebeldes, su fe está muerta. Si son desobedientes, olvídenlo. Si no se somete, Simón, y no te sometes al marido, tu fe es muerta. ¿Sí? Si la pequeña Suri, que la vemos tan bonita ella, pero si se le revela a la madre, dice, cuando cumpla 15 años me largo de la casa, desde ahorita vete, hija. No te esperes a los 15 años. No me hagas invertir, no me hagas gastar. ¿Te quieres ir? Mamacita, Dios te bendiga, hija. Te bendiga. ¿Sí o no? ¿Para qué nos hacen gastar? Ay, ya ve, ¿qué está diciendo? Ya no gaste. Pues ya. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a aquel? ¿Lo que vas a hacer? Hazlo ya. ¿Qué consejo les da su pastor? Es que tenemos que cambiar. Yo recuerdo muy bien una prédica de hace años que decía el hermano Abel, ¿no? Cumpliéndolos, en aquel tiempo eran otras épocas, ¿no, Abel? Creo que 22, 23 años, el hijo ya. ¿Sí te acuerdas tú? ¿Cuántos años? 22, 23. Donde el hijo ya no es responsabilidad del padre. ¿Cuántos tienen? ¿Sí te acuerdas? Y él decía, y aunque esté estudiando en la universidad, si le dan su beca, usted ya hágase responsable de sus cosas. O sea, a uno se le queda grabado aquí para estos momentos. Ay, pero todavía tiene el hijo cincuentón con ustedes. Es que pobrecito de mi hijo, ¿qué va a ser de él? Ay, no les voy a decir qué va a ser de él. Un irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque mamá o papá van a dar la cara por él. Ay, me voy. Siempre me desvío. Ustedes me hacen pecar contra Dios. Vea, ya hasta me perdí. 2 ejemplos. Yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Mi fe debe llevarme a la obediencia. Todo lo que yo le acabo de decir, usted puede decir al cesto, así como los mensajitos, ¿no? A la basura, al cestito ese. Usted lo puede echar ahí y su fe seguirá siendo muerta. Pero dice la Biblia 2 ejemplos. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero nada más así, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue considerado amigo de Dios. Oh, sí, yo creo como Abraham. Mi fe me debe llevar a obedecer. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dame, ¿a quién? Ayúdenme por favor en lo que toma agua. Entrégame a tu hijo, tu único hijo.
Y Abraham se puso, ¿qué te pasa, Señor? Tú no me quieres. Lo que pasa es que ya la traes conmigo. ¿Por qué no se lo pides a la vez, la única hija que tiene y es mujer? ¿Por qué a mí? Él obedeció. Él obedeció. Eso es fe. Sí creo en Dios, sí soy bien, aleluya, sí soy bien espiritual. Y cuando Dios te pide algo, obedécele. Él obedeció y esa le fue contada por justicia y eso lo llevó a ser llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Hay que obedecer, hermanos. Hay otro ejemplo aquí. Asimismo también Rahab, ¿sí leyó bien? La ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab, hermano, esta mujer que tenía su oficio, sin embargo, cuando llegan los espías, ella creyó que el Dios que mandó a los espías les iba a dar esa tierra por posesión. Ella creyó, actuó, los escondió, arriesgó su vida, pero eso le fue contado por justicia. Obedeció. Mi fe me debe llevar a accionar, hermanos. Yo no puedo decir que soy cristiano si soy pasivo. Yo no puedo decir que creo en Jesucristo, que es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, si yo no muestro lo mismo ni con mi familia. Hay hijos tan ingratos que como señalan a los padres. Es que todo. Esa persona no ha nacido de nuevo. Rahab, hermano, esta mujer, ella recibe a los espías y los esconde. Después les explica cómo deben escapar. Jueces capítulo 2. No solo los escondió, sino les ayudó, les dio estrategias para que escaparan y no los encontraran. Esa es una fe que actúa, una fe que obedece. Lo que para ella era ganancia, hermanos, se consideró como pérdida tal vez en ese momento. Pero cuando fue conquistado esa ciudad, ¿quién se salvó? Rahab y su familia. Rahab y su familia. Ella pudo decir: yo creo en Dios. Ella creyó en Dios. Amén. Esta mujer fue delante de su pueblo, fue justificado por las obras. Y es tan impresionante el ver cómo en la genealogía de Jesús ahí está esta mujer. Y si le escarbáramos más, ustedes se sorprendería quién fue esta mujer. No falta con creer, necesitamos actuar. La fe muestra mi relación con Dios. Yo le creo y le obedezco. La fe es la raíz para que produzcamos frutos y buenos frutos. Voy a terminar con esta ilustración. Se dice que hace un tiempo un señor fue a un vivero y compró la raíz de un árbol. La raíz. Esa raíz la marcaron y le pusieron a esa raíz ciruelo. Dice que esa raíz no alcanzaba ni siquiera un pedazo de palo de escoba. No parecía tener vida. Y se le dijo al comprador que lo colocara en la tierra de cierta manera, y así lo hizo. Este hombre lo observó cuidadosamente y en la siguiente primavera le empezaron a salir hojitas. A los 3 años le empezaron a salir flores. Y poco tiempo después apareció el fruto. Y por supuesto, el fruto eran ciruelas. Pero él compró una raíz de árbol. Esa raíz de aquel árbol era la raíz de un ciruelo. La fe es la raíz de un cristiano, que debemos dar frutos de cristianos. La fe va a producir fruto del cual pertenece esa fe. Si mi fe es muerta, va a producir frutos muertos. Pero si mi fe es viva,
Si mi fe es de un cristiano, entonces va a dar frutos de vida. Amén. La fe sin obras es como un cuerpo muerto. Quiero terminar en esta hora. Vaya conmigo a Mateo 25:36. Si decimos que tenemos fe, hermanos, mostremos evidencias de esa fe. La fe verdadera nos va a llevar a obedecerle. Pero número uno, la primera evidencia que yo debo mostrar es en mi vida personal. Si yo no he cambiado de forma de vida, el día de hoy dígale: Señor, yo creo en ti, ayúdame a mostrar un cambio de vida. La fe verdadera, hermanos, va en armonía con evidencias, hermano, con acciones. Amén. La fe muestra evidencias genuinas. ¿Tiene su cita ahí? Mateo 25:36. Lea conmigo, por favor. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Este pasaje es una profecía para el tiempo de la tribulación. Si hay algún teólogo que nos vea, va a decir: no se aplica, pero esta puede ser nuestra tribulación. Pero se aplica para el pueblo de Israel cuando ellos pasen por la tribulación y vean. Y ustedes lo vieron, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuánto judío murió. Y se cumplió esto: desnudos y los cubriste, enfermos y los visitaste, en la cárcel. A eso se refiere este pasaje. Pero es válido usarlo como muchas veces lo hemos utilizado. Para muchos es tiempo de tribulación. Para muchos es tiempo de angustia. Para muchos hoy en día no tienen que comer. Para muchos se viene el invierno y no tienen con qué cubrirse. ¿Qué les parece si mostramos nuestra fe por medio de las obras? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Hermanos, se vienen los fríos. Y en Potrero, vaya que se siente frío. Dios ha puesto en mi corazón que en estos meses nos comprometamos en llevarles suéteres a los niños, pero nuevos. Probablemente les llevemos una cobija, como lo hicimos, creo que fue el año pasado. En febrero les dimos cobijas a los niños. Medite en su corazón. Meditemos en nuestro corazón. Si soy cristiano, pero hay gente que necesita. Yo pensaba en estos días en el asunto del comedor, hermanos. No es mucho lo que nos dan, y lamentablemente las cosas están muy caras. Probablemente no nos alcance para los meses planeados. Pero yo le decía a Dios: algo tenemos que hacer, por lo menos para que a mediados de diciembre todavía estos niños tengan que comer. Oremos a Dios. Yo no le voy a decir comprométase, no. Yo le externo lo que hay en mi corazón, porque allá arriba sí pega duro el frío. Y voy a pedirle a la hermana Caro que nos consiga las tallas de los niños, por favor. Dios tocará las vidas, Dios tocará los corazones. Y algo más que me compartía el hermano Rubén. Él decía, porque este hermano misionero me preguntó, ellos son de la organización de Billy Graham,
de Franklin Graham, de las famosas cajitas, ¿se acuerdan ustedes? Me decía, ¿por qué no te surten? Porque estamos vetados en el Estado de México por malos manejos. Y él decía, yo me voy a llevar esto porque quiero que tus niños sean bendecidos. Pero me decía el hermano Rubén, ¿por qué no les damos nosotros a esos niños? ¿Por qué no les damos nosotros una cajita? ¿Amén? Yo le decía, plasma bien tu idea. Y claro que lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Invitamos a los hermanos que nos ven, apóyennos con esto, hermanos. Ustedes tienen fe, bien hacen, muéstrenlo a ver a través de sus obras. Hay hermanos que nos ven en Estados Unidos. Las ofrendas de ellos aquí rinden mucho. Estamos por terminar la pequeña casa de oración en Potrero. Esta semana se termina. Esperemos en Dios que nos multiplique los recursos. Esperemos en Dios, hermano, y con la ayuda de Dios, espere noticias esta semana, porque probablemente vayamos el día sábado. Amén. ¿Usted cree en Dios? Qué bueno. Pero hoy es el tiempo, hermanos. Tengamos un corazón compasivo y mostremos el amor de Dios en aquellos necesitados. Póngase sobre sus pies.